Hoy en Cinedigital.tv platicaremos acerca de las novedades en Premiere CC 2019. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de Cinedigital.tv. Bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy fuera de nuestros días normales, porque hoy está disponible ya la versión de Premiere CC 2019. Hoy inicia Adobe Max en Los Ángeles y hoy ya está disponible esta versión. Así que veremos todas las novedades dentro de Premiere CC 2019. Hay algunas muy interesantes y es lo que veremos a través de este programa. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver las novedades en Premiere CC 2019. Pues estamos ya en nuestra pantalla de Premiere y obviamente esta versión, como la mayoría, tiene una serie de cambios en la parte interna, que obviamente no podemos ver, como soporte para nuevos códecs, el códec Venice 2, algunos códecs nuevos de ARRI, distintos códecs nuevos que han ido saliendo. Tiene también algunas funciones para acelerar la codificación de H265 en Mac. En fin, una serie de cuestiones que obviamente no vemos directamente. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy son las cuestiones de lo que sí vemos. Y el primero de los cambios tiene que ver con la forma en la que Premiere utiliza las pantallas. ¿A qué me refiero con las pantallas? Los monitores de muchas computadoras, la iMac 5K, la MacBook Pro, algunas workstations, Windows, etcétera, tienen pantallas que soportan espacios de color P3, algunas HDR, etcétera, y Premiere no mostraba y no aceptaba por defecto estos espacios de color. Sin embargo, ahora si me vengo a preferencias general, tengo la opción de presionar este botón que dice aquí Enable Display Color Management. ¿Esto qué significa? Que aquí, en el momento en el que yo lo selecciono y lo aplico, Premiere va a tomar los parámetros reales del monitor y lo que me va a mostrar es cómo el monitor trabaja. Entonces, si nosotros tenemos un monitor HDR, uno que soporte P3, etcétera, lo vamos a hacer sin ningún problema y va a aprovechar todos estos parámetros de color y nos va a mostrar el color real en nuestra pantalla. Este es uno de los primeros cambios. El segundo tiene que ver con la cuestión de color. Recordemos que Adobe compró SpeedGrade hace ya varios años, incorporó el panel de Lumetri con toda la tecnología y el motor de SpeedGrade, pero con la intención y la funcionalidad de hacer todo esto mucho más fácil. Entonces ha ido mejorando y ha ido agregando muchas cosas con el paso del tiempo y ahora se incluyen muchas funciones nuevas. Entonces nos venimos aquí a esta secuencia y para poder entrar al panel de color, recordemos que tenemos aquí los espacios de trabajo, workspaces, y uno de ellos es color. Obviamente aquí nosotros tenemos otro que dice CMOL, CMOL 2, porque recordemos que nosotros podemos crear nuestros propios espacios de trabajo de acuerdo a lo que nos funciona a nosotros y guardarlos. Estos son espacios de color que nosotros creamos y personalizamos. Sin embargo, si yo me vengo aquí al espacio de color, me aparece el espacio que por defecto me da Premiere para poder trabajar con color. Entonces, aquí vemos una secuencia con una serie de clips y vemos aquí el panel de Lumetri. Recordemos que el panel de Lumetri tiene dos formas en las que puede trabajar. La primera es aquí con esto de Master y esto es bien importante. Recordemos que tenemos dos formas para aplicar los efectos directamente en Premiere. La primera es aplicar un efecto, un clip, como lo hacemos siempre. Y la segunda es aplicar un efecto maestro, un Master Clip Effect. ¿Para qué funciona esto el Master Clip Effect? Vamos a suponer que tenemos este clip y vamos a utilizar múltiples veces este gráfico. Vamos a suponer que es una entrevista de un documental, en fin. Entonces, ¿qué necesidad de estar copiando todos los efectos a cada uno de los clips y estar cargando el LUT, haciendo los ajustes, la corrección de color, etcétera? Mejor tomamos el clip y aplicamos a nivel de clip maestro todas nuestras correcciones y entonces cada vez que utilicemos el clip ya va a venir con los ajustes que hagamos. Y si tenemos que modificar algo, lo ajustamos a nivel de Master Clip Effect y entonces todas las instancias del mismo clip van a tener esa misma modificación. Entonces eso nos ayuda y nos ahorra mucho tiempo. Y la segunda tiene que ver aquí con el Selective Color, que es donde que es aquí a nivel de clip individual y entonces aquí toma el clip este que es en la secuencia que se llama Selective Color y aplica el efecto solamente al clip. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta ventanita, nos aparece aquí que esto no existía. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata
Esta también es nueva. Y vemos que el panel de Lumetri, bueno, viene con las opciones como las teníamos siempre. Tenemos aquí la opción básica. En este caso, este clip tiene un LUT de Arri Alexa aplicado. Recordemos que hay dos tipos de LUTs, los LUTs técnicos y los LUTs creativos. Los LUTs técnicos son aquellos que los fabricantes nos proporcionan de acuerdo a las gamas logarítmicas que ellos desarrollaron para sus cámaras para hacer que la cámara entra al espacio de color que requerimos. En este caso, por ejemplo, es un log C2 de Alexa a Rec 709. Entonces lo que hace es que nos convierte la imagen logo, la imagen plana de Alexa a una curva de Rec 709. Entonces, básicamente es lo que aplicamos acá. Entonces nosotros tenemos aquí las distintas opciones. Tenemos obviamente, bueno, la parte básica, la parte creativa, todas las partes que nosotros teníamos. Y aquí es donde empiezan las novedades. Tenemos aquí una serie de curvas. Recordemos que en esta parte de curvas tenemos una curva con un circulito que nos permitía controlar la saturación, etcétera. Ahora tenemos estas nuevas curvas. Tenemos de hecho 5 curvas nuevas. Tenemos esta que se llama Hue versus Saturation, Hue versus Hue, Hue versus Luma, Luma versus Saturation y Saturation versus Saturation. Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona cada una de ellas. Ahora, yo me vengo aquí y, por ejemplo, selecciono esta de Hue versus Saturation y aquí ya está aplicada esta curva que se llama Hue versus Saturation. Más o menos cómo funciona. Se seleccionaron aquí los tonos de piel de la niña y se seleccionaron los puntos del cielo. Entonces vamos a ver, vamos a resetear aquí esto. ¿Cómo funciona? Tomo este picker, este seleccionador aquí, y entonces selecciono los tonos de piel. Vamos a suponer que es lo que yo quiero afectar. Lo selecciono y entonces aquí el sistema me crea 3 puntitos. Este es el rango de color que yo voy a modificar y este es el punto que yo voy a modificar. Si selecciono la tecla Shift, en el momento en el que yo muevo, amarra para que no me pueda mover en el rango, sino solamente hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí, como pueden ver, desaturo o saturo, pero de forma selectiva solo los tonos de piel. Entonces, si se fijan ahí, bueno, prácticamente se ve como zombie, como azulosa la imagen. Aquí puedo ir ajustando el tema del color. Si yo libero Shift, entonces yo me puedo mover y obviamente, bueno, se altera el color de forma significativa. Ahora, si vemos, teníamos aquí también el tema del cielo. ¿Cómo? Selecciono aquí el picker y selecciono el cielo, por ejemplo, y vamos a suponer que lo quiero saturar. Simplemente presiono Shift y le doy para arriba y vean lo que pasa con el tono azul. Obviamente se ve un azul mucho más rico. Ahora, algo importante también es que si se fijan en la parte de aquí abajo aparece un slider. Este slider lo que nos permite, recordemos que este tipo de curvas continúan. Entonces, si se fijan aquí del magenta o el morado, continúa acá. ¿Qué pasa si yo tuviera que seleccionar el morado? Obviamente me quedaría el punto en medio. Si yo tomo esto, yo puedo mover y recorrer la línea para poder operar sin ningún problema y seleccionar aquí el tono de color. Entonces, esta es una parte importante. Ahora, aquí viene una cosa más. Si se fijan aquí arriba, habíamos hablado que esto era nuevo. Yo puedo aquí ahora agregar distintas capas de Lumetri. Entonces, si yo le doy clic aquí y le digo Add Lumetri Color Effect, me crea una nueva instancia de Lumetri Color en donde yo puedo decir, vamos a renombrarle y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a suponer que por cualquier situación yo quisiera modificar el contraste. Entonces yo agrego una copia de Lumetri que se llame contraste y sobre esta yo solamente trabajo el tema de contraste, es decir. Entonces cuando yo me vengo aquí, tengo tres instancias. El primero, donde yo agregué la curva de LUT de Alexa. El segundo, donde agregué la curva de Hue Saturation. Y el tercero, de contraste. Entonces, puedo jugar con distintas instancias. Si yo veo mi clip acá en el panel de efectos,
vemos que tenemos aquí 3 copias. Uno que es el Lumetri Color, Alexa LUT, Hue versus Saturation y contraste. Si yo apago esta función, por ejemplo, apago esta instancia, vamos a llamarla así, puedo ver qué es lo que hace cada una de ellas. Acá, por ejemplo, el Hue versus Saturation, acá quito el LUT, en fin, tengo la opción de hacerlo de esa forma. Y aquí también puedo apagar, en este caso, el efecto, que básicamente lo que hago es lo mismo que estaba haciendo aquí. Yo deshabilito esa instancia. Si yo me vengo aquí, por ejemplo, Alexa LUT y lo deshabilito, vemos que yo puedo habilitar y deshabilitar. Entonces ahora puedo generar múltiples instancias y renombrarlas para saber exactamente qué es lo que estoy haciendo en cada una de estas instancias. Entonces esto también nos ayuda con la parte de la corrección. Ahora, la siguiente curva es Hue versus Hue. Entonces yo me vengo aquí, selecciono y en la curva de Hue versus Hue vemos que está seleccionado el rango este. ¿Por qué? Selecciono otra vez aquí mi Shift y veamos qué pasa en el momento en el que yo lo ajusto. Vamos a suponer, vamos a apagarlo. Este es el video original y vemos que el color del vestido de las niñas está como muy naranja. Vamos a suponer que yo quiero convertir ese tono naranja al mismo tipo o al mismo color de rosa de la playera de la niña hasta aquí atrás y la misma playera de aquí atrás. Entonces, yo habilito aquí, obviamente, bueno, selecciono mi rango y en el momento en el que selecciono mi rango yo puedo ajustar y, por ejemplo, hacer que el color se vea más o menos igual. Entonces, si se fijan, ahora todas las instancias, toda la parte donde el vestido era naranja, ahora lo cambié al tono que yo quería. Y puede ser así o puede ser de otro color. Vamos a decir que a lo mejor no lo quiero rosa como el de la niña, sino a lo mejor lo quiero más azuloso o alguna cuestión así. Ahora, recordemos que también tenemos máscaras. Si nosotros queremos afectar solamente un rango de tono, podemos utilizar máscaras porque recordemos que Lumetri acepta el uso de máscaras. Entonces, nosotros podemos jugar con distintas máscaras y aplicar máscaras al efecto como tal. Entonces, si yo quisiera aplicar y solamente afectar un área determinada de la imagen, puedo aplicar una máscara, puedo hacer el traqueo para que solamente el efecto influya en cierta parte de la imagen. El siguiente efecto tiene que ver con Hue versus Luma. Y aquí vemos que está seleccionado este clip y tenemos la curva esta de Hue versus Luma. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos ajustando el tono contra la luminancia. Entonces, si yo tomo aquí, veamos qué pasa con el cielo. Obviamente ahí ya me fui demasiado, pero ahí vemos qué es lo que estoy haciendo, cómo puedo afectar la luminancia del tono. Entonces, puedo hacer que el color, en este caso, por ejemplo, si se fijan, el azul, se vuelva más oscuro o más claro. Entonces, si yo le quiero dar mucho más contraste, mucho más vida al azul, simplemente selecciono igualmente con el picker, selecciono el tono que yo quiero modificar y utilizando esta curva de Hue versus Luma, hago que se oscurezca o que se aclare dependiendo de lo que yo quiero. El siguiente tiene que ver con Luma contra saturación. Y aquí más o menos lo mismo. Vemos, si yo deshabilito, vemos que aquí está volado, está prácticamente quemada la imagen. Entonces, se creó esta curva de Luma contra saturación y entonces aquí, si se fijan, saturo un poco la imagen y hago que se vea un poco más rico. Esto nos imaginamos, yo creo que esto es Soweto en Sudáfrica. Y aquí vemos un poco del resplandor naranja del sol que no me aparecía en mi imagen, pero hacemos que se vea mucho mejor. Si vemos ahí se ve como más plano y aquí le damos más saturación a la luminancia. Entonces esta es la siguiente de las curvas. La siguiente que tenemos acá es saturación contra saturación y de la misma forma vemos qué es lo que está haciendo. Si yo quito aquí esto, vemos cómo me afecta la saturación, en este caso, al color. Entonces, tenemos aquí saturación contra saturación. Entonces, esta es la siguiente curva. Todas estas curvas nos aparecen bajo el panel
de curvas dentro del mismo panel de Lumetri. Como se los comentaba, algo súper importante es el tema de que podemos utilizar múltiples instancias de Lumetri en el clip. Ahora, un tema que es obviamente un poquito fuera de las novedades, pero sin embargo es un tip que les puede funcionar. Vamos a suponer que nosotros ya hicimos nuestra corrección de color, vamos a utilizar en múltiples ocasiones todo esto. Yo puedo darle clic aquí y puedo exportar un archivo look o un archivo cube. El look obviamente solamente nos funciona en Premiere, pero el cube nos funciona en cualquier aplicación de corrección de color. Entonces, yo puedo exportar un archivo look y entonces en todas las instancias posteriores yo simplemente tomo el look o tomo el LUT, lo cargo y ya me aplica absolutamente todo. También puedo guardar un preset, una plantilla con mis ajustes predeterminados o hacerlo de esta forma. Entonces, ¿en cuál caso utilizar uno y otro? Si vamos a estar siempre dentro de Premiere, obviamente el look nos funciona o el preset. Si vamos a mandar esto, vamos a suponer que nosotros estamos haciendo la edición, pero alguien más va a trabajar el color en Resolve o lo va a trabajar en Baselight o alguna cuestión así, vamos a exportar el archivo Cube y pasárselos junto con nuestra media para que ellos puedan importarlo y de ahí partir con lo relacionado con la corrección de color. ¿Ok? Ahora, esto tiene que ver con toda la parte relacionada con color. La otra parte o otra de las novedades que tenemos tiene que ver con los gráficos. Ahora, recordemos que existe un panel que se llama Essential Graphics Panel. De hecho, tenemos aquí, al igual que en el color, un espacio dedicado específicamente a Essential Graphics Panel, donde tenemos un panel donde nosotros podemos modificar un gráfico que alguien creó en After Effects y modificar ciertos parámetros. Ahora, esta nueva versión de Premiere lo que nos permite es utilizar datos que vengan de un archivo CSV, un archivo de texto de una hoja de cálculo y modificar los parámetros. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tenemos este gráfico y nos aparece aquí Recurring Dreams como título y nos aparece aquí que el 56% de las mujeres tienen sueños recurrentes. ¿De dónde vienen estos datos? Todos estos datos vienen de una hoja de cálculo. Entonces, si yo le doy clic aquí en Edit, Spreadsheet Data, tengo las opciones para ajustar los datos. Entonces aquí, si se fijan, aparece Recurring Dreams. Vamos a ponerle en español aquí sueños recurrentes, que de hecho vemos aquí que no cabe el espacio. Vamos a ponerle solamente recurrentes. Obviamente no podemos modificar eso. No. Aquí, por ejemplo, tenemos un tema. Quien diseñó esto solamente especificó este tamaño de texto. Entonces esto nosotros no lo podemos mover. Entonces vamos a ponerle, nos regresamos a inglés, Recurrent Dreams, para que quede como originalmente se planteó. Y aquí tenemos los valores. Entonces yo modifico el valor. Por ejemplo, aquí estaba en 56. Ahorita lo moví a 82. Y si se fijan, el gráfico creció. En automático, en el momento en el que yo modifiqué esto, el gráfico creció. Si yo lo reduzco, por ejemplo, ahí vean cómo se mueve. Todos estos datos los toma a partir de datos dinámicos. Incluso los parámetros como color, aquí tenemos los colores, estos colores están en hexadecimal. ¿Cómo funciona esto del hexadecimal? Quien no tiene experiencia con un programa como Photoshop, etcétera, se le va a parecer raro. Sin embargo, es muy sencillo. Yo me vengo aquí, por ejemplo, a Photoshop. Vamos a abrirlo. Esta también, obviamente, es la versión 2019 de Photoshop. Y aquí en el selector de color, yo tengo la opción de seleccionar. Entonces vamos a suponer que yo quisiera que ese gráfico esté en rojo y en la parte de aquí abajo me aparece el valor hexadecimal, 0E80909. Simplemente lo copio, me vengo a Premiere
y vamos a utilizar este como color primario. Si se fijan aquí me aparece, y como color secundario vamos a poner a lo mejor un amarillo, alguna cosa así. Me vengo para acá, lo pego y entonces ahora el gráfico queda modificado. Entonces, puedo generar datos. Quien haya hecho esto, quien desarrolla mis gráficos, me manda las plantillas, yo cargo mi archivo con mis plantillas y simplemente voy modificando los datos dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, esto me ayuda mucho porque no tengo que estar generando gráficos o pedir, ¿sabes qué? Pues mira, necesito 5 gráficas, uno para este parámetro, otro para este, y luego nos llaman que el parámetro cambió, entonces hay que volver a generarlas, etcétera. Créanme que es muy buena costumbre generarlo todo en plantillas para que así si mañana nos cambian la información, nos cambian los datos, etcétera, simplemente modificamos aquí el parámetro y listo, toda la animación y todo esto queda perfectamente armado ya como parte de los datos, en este caso de un CSV, aunque también obviamente lo podemos seguir haciendo como se hacía antes con valores estáticos. Entonces, de esta forma nosotros podemos controlar todos los valores de una animación a partir de datos de una base de datos. Entonces, este es el siguiente de los puntos. Ahora, ¿qué otro cambio tenemos? Tenemos aquí nuevas opciones en cuanto a los filtros. Recordemos que tenemos otro panel más. Ya sé que estoy hablando mucho de paneles. Hablamos del panel de Lumetri para color, del panel del Essential Graphics para el tema de los gráficos. Ahora vamos a hablar acerca del Essential Sound Panel. Entonces, en el Essential Sound Panel lo que hacemos es controlar el audio. Entonces aquí nosotros podemos ajustar muchas cosas que tengan que ver con el sonido. Y recordemos que la forma en la que esto funciona, nosotros tenemos que seleccionar las pistas, qué tipo de pista es y qué tipo de contenido tiene esa pista. Entonces, aquí nos aparece, por ejemplo, este gráfico. Este video vamos a reproducirlo. Go to the crazy place. Even if no one's coming, you're gonna have the itch to fail. Y si escuchan, tiene un montón de ruido. Entonces yo selecciono aquí y ahora tenemos un nuevo filtro que se llama, para reducir ruido, que es Reduce Noise. Entonces yo selecciono aquí Reduce Noise. Vamos a subirle aquí un poquito y vamos a reproducir. And then start from scratch. If you're gonna take advice, make sure you remember how to dance. Because the beat of your own drum is all you got in the end. Así estábamos. You gotta be okay with the cold and ready to strike when the iron's hot. You have to work between a rock and a smart place. Because if you're gonna follow your dream, you gotta go where it takes you. Entonces, si se fijan este efecto, no sé si se acuerdan, la versión anterior para reducir ruido utilizaba la función del sonido adaptativo. Entonces, siempre la primera parte del clip estaba como ruidoso y luego ya se silenciaba. No con la precisión de pero funcionaba bien, no con tanta precisión, pero pues bueno, funcionaba. Ahora, el tipo de efecto que se utiliza es otro. Entonces, si yo selecciono aquí y me voy a efectos, vemos que estamos utilizando el efecto de denoise y no el de adaptive noise reduction. Entonces, este cambio con este nuevo filtro de denoise nos ayuda bastante porque la calidad del sonido es mucho mejor. Entonces, simplemente con esto, Crazy place, even if no one's coming. Nos quitamos del problema de la mayoría de la gente que esconde la mala calidad del audio con una cama de música. Todos sabemos que la mayoría de la gente usa una cama de audio para matar todo el ruido y todo lo que se escuchaba. Si nosotros necesitamos audio limpio, podemos utilizar esta función de Reduce Noise y limpiar gran parte del sonido. Ahora, tenemos otro ejemplo más. Vamos a poner aquí solo. Ese audio que estaban oyendo está grabado con el micrófono que aparece a cuadro. Con el micrófono este. Sin embargo, este sonido que van a escuchar está grabado en cámara. I have to leave home, go to the crazy place.
Even if no con un micrófono montado en cámara, a lo mejor un VideoMic Pro, alguna cuestión por el estilo. Y si se fijan, aparte de ruido, tiene reverberancia. even if no one's coming, you're gonna have to itch to fail. And then start Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente vamos a suponer caso de emergencia que suele suceder. De repente, por alguna cuestión, el micrófono se desconectó, la pila se nos acabó en el inalámbrico, etcétera. Y este es el único. start from scratch. If Podemos utilizar esta función de Reduce Noise. you're gonna take advice, make sure you remember how to dance. Y si se fijan, en automático bajó el nivel de ruido de forma muy considerable. Pero ahora también tenemos esta opción de Reduce Reverb. Y esto quita la reverberancia o el eco. Entonces, simplemente lo presiono aquí. Because the beat of your own drum is all you got in the end. You gotta be okay with the cold and ready to strike when the iron's hot. You have to work between a rock and a smart place. Because if you're gonna follow your dream, you gotta go where it takes you. And that can be anywhere. But when you get there, just keep on going. Entonces, si se fijan, obviamente no al nivel de un Isotope RX6, que evidentemente, bueno, es el estándar para corrección profesional de audio, pero se está acercando. La realidad es que estas opciones para reducir ruido y para reducir reverberancia son útiles. La mayoría de la gente hacemos muchas entrevistas, hacemos mucho levantamiento de audio, muchas veces en locaciones que no son ideales, en lugares donde no tenemos un aislamiento acústico, etcétera. Y el tener la facilidad de poder reducir el ruido y poder reducir la reverberancia nos ayudan de forma muy, muy, muy considerable. Entonces, estas son... Yo creo en lo particular que estos son uno de los cambios que más vamos a utilizar, por lo menos nosotros en lo particular, porque nos van a ayudar de forma significativa. Entonces, básicamente estos son los cambios principales. Tenemos también cambios en temas de VR. Ahora para el video 360, bueno, video en realidad virtual le llaman. También se soporta el video en 180 grados. Evidentemente no vamos a hablar de eso. Es muy particular, muy poca gente lo utiliza. Sin embargo, ahora ya no solamente se acepta el video en 360, sino también el video en 180 grados. Pues como pudieron ver, tiene un montón de cosas. Ya esta versión está disponible. Si ustedes abren su aplicación de Creative Cloud, ya les marca que hay actualizaciones disponibles. Le dan a actualizar y bajan esta nueva versión junto con todas las demás versiones. Se presentó una nueva versión de Photoshop, de After Effects, Audition, Illustrator, en fin, prácticamente se actualizó toda la nueva suite de Adobe, la versión 2019. Ya habíamos en un artículo publicado algunas de las cosas en la parte de video, pero también están todas las demás aplicaciones disponibles. Y también está disponible Adobe Premiere Rush, esta aplicación multidispositivo que nos permite editar desde nuestro teléfono, seguir editando en nuestra computadora, en fin, que también está interesante y pueden probar. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.